Buenos días, estamos grabando este seminario para que podáis consultarlo después. Yo soy Rubén Carbonero de Gobierto y este es mi compañero Aram. Hoy vamos a hablar de la gestión del ciclo de licitaciones con nuestra herramienta Gobierto Contratación, ¿de acuerdo? Antes de empezar, querríamos tener una idea del perfil de asistentes que tenemos. Vamos a pasaros una breve encuesta para saber en qué punto estáis, si ya hacéis licitaciones, cuál es vuestra experiencia previa y así dejamos un par de minutos para que se conecte la gente que a veces llega un poquito tarde. Sí. Aprovechamos también para deciros que podéis comentar aquí en preguntas y respuestas. Tenéis abajo el icono de interrogación para poder darnos feedback o preguntas, aportaciones, etcétera, que iremos comentando a lo largo del taller. Vosotros no vais a ver el resto de preguntas y respuestas hasta que no las vayamos respondiendo, pero tranquilos que las completamos todas y las revisamos todas. Y nada, entonces os lanzamos esta primera encuesta que planteaba Rubén para tener esa fotografía de contexto, ¿no? De cuál es vuestra experiencia licitando. Tenéis ya abierta la encuesta, estos puntuales que habéis empezado el taller. Las opciones eran, estamos justo empezando y licitamos esporádicamente o llevamos ya tiempo licitando de forma más o menos seguida o llevamos tiempo licitando y además de forma muy intensiva. Mientras tanto, os vamos contando nuestra propuesta. Gobierto Contratación tiene una oferta para entidades públicas con un sistema de control y de planificación y también para vosotros, para las empresas, un explorador de contratos y un asistente que son las principales patas de nuestra oferta. En el explorador vais a poder encontrar vais a poder encontrar las licitaciones y adjudicaciones pasadas, vais a poder hacer un estudio de vuestra competencia, información de precios, vais a poder consultar los pliegos y resumirlos utilizando la IA, que es muy práctico para decidir de manera rápida si acudís o no a la licitación o si necesitáis subcontratarla o lo que sea necesario. Vais a poder hacer análisis de competencia, una gestión de los contratos que tenéis en curso y, como veremos luego, se integra la IA en la plataforma en distintas partes para ayudaros a tomar decisiones con el apoyo de la IA, con la automatización. ¿Cómo va esa encuesta, Aram? Bien, aquí para puntualizar el tema del explorador, recordar que además de las búsquedas y alertas que podéis configurar a licitaciones, ¿no? De que os interesen presentar, etcétera, hemos incorporado una reciente novedad que es podéis generar alertas sobre las búsquedas a documentos, que luego veremos quizás en algún ejemplo, ¿no? Para completar esas ¿no? detección de oportunidades, que a veces hay cosas que se ocultan en el contenido de los pliegos, ¿no? Y podrían escaparse a vuestro radar de alertas licitaciones. Así que nada, podéis completar en este caso las búsquedas con documentos o pliegos, ¿no? De esas referencias pues a lo que sea que, pues sierra sagital, ¿no? Que no está en el objeto del contrato, pero sí está, o un medicamento concreto o cualquier otro detalle, ¿no? Que sea relevante para vuestro, pues tenéis ese segundo filtro de búsquedas. A ver, las encuestas. Tenemos sobre todo un perfil llevamos mucho tiempo licitando de forma intensa, ¿no? Un 42%, por lo tanto, vamos a publicar el resultado para que lo veáis todos. Y luego el siguiente sería, pues licitamos esporádicamente, ¿no? Pero quizás de forma más puntual que el resto. Entonces, más o menos una de cal y una de arena, ¿no? De esos dos perfiles. Vamos a intentar poner ejemplos que sirvan a ambos, pero entendemos que la mayoría, ¿no? Estáis ya, pues, ciertamente avezados. Vale, seguimos. Si os parece, os vamos a mostrar directamente lo que podemos hacer con Gobierto Explorador, ¿vale? Vamos a empezar descubriendo oportunidades para que veamos cómo os puede ayudar Gobierto a localizar oportunidades nuevas. Por ejemplo, podemos plantear una búsqueda como esta muy sencilla, ¿no? Servicios de transporte adaptado. Como veis, nuestra herramienta de asistente automáticamente nos va a sugerir mejoras para que podamos afinar esta búsqueda, ¿no? La intención es hacer un proceso iterativo para dar con una búsqueda que responda a las prestaciones que queremos localizar y después podremos seguirlas mediante este botón, ¿vale? Para recibir alertas que os vamos a mostrar enseguida, ¿no? El propio asistente nos ayuda automáticamente y dice, vale, esto de transporte adaptado es muy general. ¿A qué transporte adaptado te refieres? ¿A movilidad reducida
o te interesa también discapacidad escolar, mayores, centros ocupacionales, para encontrar más posibles cuestiones que sean de nuestro interés, ¿no? Podemos repetir esta búsqueda para ver los resultados. Una vez hecha esta búsqueda, podemos pedirle un pequeño informe, ¿vale? En el que, además de recibir la información sobre las licitaciones que están abiertas, tendremos también información de qué empresas, de cómo se vienen presentando este tipo de adjudicaciones, ¿vale? Procedimiento, entidad, tipo de contrato y, en particular, de otras empresas adjudicatarias históricamente de este tipo de contratos. ¿Para qué? Para que podamos tener una visión de qué han hecho estas empresas en contratación pública y cuál ha sido, por ejemplo, su descuento medio o su competencia media, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que hay relativamente poca competencia, casi todos son de un solo adjudicatario, lo que significa que se vienen presentando directamente a través de contrato menor o bien que hay poca competencia si las licitaciones son abiertas, ¿vale? Continuamos. Por ejemplo, si yo estoy interesado en cualquiera de estas licitaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues esta misma convocatoria pública para prestación de adjudicación en régimen de concurrencia. Pues podría ver en competencia y bajas cuáles de los licitadores los conozco o qué historial tienen en esto, ¿vale? Podría seguir esta licitación para tenerla en mi Kanban, para poder ver rápidamente las licitaciones que tengo en curso, ¿no? Vamos a darle a seguir, por ejemplo. Le puedo asignar una etiqueta para localizarla después, transporte adaptado, por ejemplo. Esto que está haciendo Rubén es bastante interesante, sobre todo para luego, cuando queremos analizar también los resultados, ¿no?, de las licitaciones a las que nos hemos presentado, pues, por ejemplo, por verticales, ¿no? Vale, sobre esta cuestión, sobre formación, cómo están yendo nuestros resultados, etcétera. O sea, que es relevante esa posibilidad. Y para cualquiera de las licitaciones yo puedo ver directamente la documentación, ¿vale? No solamente verla, puedo poner la pantalla completa, puedo comentar cualquier aspecto que me llame la atención, puedo mencionar a un compañero para que le eche un vistazo, ¿no? Por ejemplo, Aram, por favor, revisa este punto. Entonces a mi compañero Aram le llegaría un mensaje automático de esto. Vemos que esta licitación está en catalán, pero yo puedo, aunque no hable catalán, obtener un pequeño resumen de las claves de este documento, ¿de acuerdo? Para saber de forma rápida si me interesa el contrato o no. Por ejemplo, los requisitos de solvencia económica y financiera, presupuesto por anualidades, criterios de valoración, si hay lotes o no, la documentación a presentar, que es una prestación que creo que es muy interesante, ¿no? Todos cuando nos enfrentamos a una licitación y vemos que queremos acudir, es el primer esquema que nos hacemos, qué hay que aportar y a dónde va. A este respecto, en Gobierto estamos trabajando en una nueva prestación que os va a suministrar de forma automática estos anexos que se mencionan, ¿no? El compromiso en caso de UTE de anexo 1, la declaración responsable de anexo 2. Trabajamos en un agente de ella que aísle este documento y lo suministre prerellenado con la información que ya tiene de vuestra empresa, ¿vale? Para que si decidís acudir a esta licitación podáis hacerlo de manera más ágil. Bueno, efectivamente los datos de garantía, lo mismo con el pliego de cláusulas técnicas e incluso yo puedo plantearle preguntas al documento con el asistente, ¿vale? Aquí tengo el pliego de cláusulas técnicas, el asistente está resumiéndolo por nosotros y verificando los detalles de lo que se solicita, que es una serie de rutas en Ruby, ¿vale? Si yo tengo preguntas específicas sobre esta prestación, puedo recurrir al asistente, que es nuestro chatbot, nuestro agente conversacional que responde a preguntas en lenguaje natural al respecto del contenido de un documento, ¿vale? Y puedo plantearle preguntas concretas de manera ocasional o incluso de forma sistemática con lo que llamamos especialistas de entidad, ¿vale? Pues pongamos por caso, yo quiero saber sobre este documento sin leerlo, si menciona algo sobre criterios de sostenibilidad o medio ambiente. Pues puedo plantear esta pregunta al asistente o puedo plantearle cualquier otra y me va a responder. Efectivamente, se indica que los vehículos deberán tener como mínimo cierto distintivo ambiental, que esto ya
sirve para decir si acudo o no a la licitación, porque a lo mejor mi flota no tiene este requisito, y que deberán contribuir a reducir tanto las emisiones contaminantes como las de ruidos, ¿vale? Entonces, como veis, gracias a esta herramienta podemos responder de forma más rápida a preguntas típicas que hagamos constantemente a pliegos, podemos centrarnos en la información que más nos interesa, podemos decidir si subcontratamos o no, o si vamos a tener que recurrir a prestaciones de terceros a la hora de acudir, ¿vale? Tenemos un montón de... Ganamos muchísima agilidad en las preguntas más habituales de la parte más tediosa, vamos a decir, de investigar, de leer los pliegos y de ver si podemos acudir o no. ¿Vale? Y en este caso podemos también ver los pliegos adicionales. En su caso hay un certificado, que este documento lo que nos va a contar. Bueno, lo interesante en este caso sería también ver la información de posibles licitadores y bajas, ¿vale? En este tipo de licitaciones, nuestro acumen histórico, el análisis del histórico de este tipo de licitaciones, nos indica que probablemente haya bastante competencia y que la baja sea relativamente elevada porque es una prestación para la que hay bastante competencia, ¿vale? Normalmente también indicamos los posibles licitadores, pero en este caso, como es un ayuntamiento muy pequeño, estamos hablando de Rubí, no nos informa de empresas concretas que puedan acudir. Sí, aquí para Adelante, recopilar ¿no? el caso típico. Identificamos licitaciones que nos pueden interesar, ¿no? Con nuestras alertas, esos resultados. Aquí revisamos de esta licitación de forma rápida y ágil, ¿no? Esas claves de los pliegos técnicos o administrativos para ver si cumplimos los requisitos, si nos puede interesar, ¿no? Cómo van a valorar nuestras ofertas, etcétera. Luego podemos entrar en el detalle que nos ha enseñado ya Rubén, ¿no? De cada uno de los pliegos para verlo en detalle, hacer anotaciones respecto a para preparación de las ofertas, ¿no? Una vez ya hemos marcado, vale, nos interesa, vamos a seguirlo, metemos en nuestro Kanban, etcétera. Y esa funcionalidad de pregunta del documento, ¿no? Del pliego, nos sirve ya incluso cuando estamos ya directamente casi preparando nuestra oferta, ¿no? Porque podemos incluso dialogar con el pliego para, oye, estoy planteando esto u otro, ¿no? O ayúdame a plantear mi oferta de esta manera, etcétera. O sea que podéis dialogar con el pliego para preparar vuestras ofertas, lo cual es muy interesante. Y el ejemplo que os comentaba Rubén ahora, ¿no? De análisis de lo que ha ocurrido en el pasado en licitaciones como esta, para anticipar posible concurrencia y bajas, ¿no? También cuando estás decidiendo, pues, qué bajas aplicar o no, etcétera. Tienes aquí el histórico de licitadores, en este caso, que se han presentado en contratos anteriores de estas características, ¿no? Con estas palabras clave, CPV, tipo de contrato, procedimiento, rango de importes, etcétera, que puedes ajustar esas variables, ¿no? En función de lo que te interesa para anticipar, ¿no? Eso, potenciales licitadores que podrían presentarse, qué bajas han tenido. Puedes entrar en el detalle de esos potenciales competidores para analizar el histórico de bajas. Aquí tienes un resumen, ¿no? La baja histórica y la baja en los últimos 12 meses, pero si quieres entrar en detalle puedes acceder a la ficha de ese competidor. Efectivamente. Para este caso, para esta adjudicación del Ayuntamiento de León, tenemos un listado de potenciales adjudicatarios, es decir, de empresas que van a ser nuestra competencia en esta licitación. Podemos ver de un vistazo, tanto en adjudicaciones similares como en todas las adjudicaciones, su histórico, ¿vale? Que baja vienen presentando, que al final es un indicador de su agresividad comercial y en cuántas participan. Y podemos ver la ficha para cada una de estas empresas de su histórico de adjudicaciones, de lo que viene haciendo, de lo que viene presentando como baja y su índice de éxito, que es una prestación que creo que es bastante interesante, indica para una empresa concreta a cuántas licitaciones se ha presentado y cuántas ha ganado, que esto ya es una información relevante porque nos dice si este competidor es muy activo en contratación pública o no y si se lleva el gato al agua, si gana muchas licitaciones o no. Es una información que está presente de manera, vamos a decir, semioculta, enterrada en las mesas, en los documentos de las mesas de contratación que nosotros rescatamos y presentamos de forma tabulada para poder accionar de manera más rápida. Y otra información relevante son otras licitaciones donde esta empresa ha participado y no ha ganado, lo que nos da una idea de qué otros competidores están siendo más agresivos en precios o tienen mejor trabajado ciertos sectores, ¿no? Otra cuestión que puede ser relevante es que si yo añado a esta empresa a la competencia, ¿vale? En este caso como transporte adaptado, le puedo poner la etiqueta que yo quiera. Puedo ver también
sus adjudicaciones sabiendo a través de la prestación de contratos que finalizan en qué fecha van a terminar, ¿vale? Yo puedo ver el listado completo de adjudicaciones que tiene este adjudicatario que tiene en vigor, tengo una fecha prevista de finalización y con esta prestación la puedo ver aquí o lo puedo ver en Explorador Contratos que finalizan. Yo puedo anticiparme a que este contrato acabe y de esta manera poder contactar al adjudicador de turno, a la entidad pública que ha sacado el contrato, si sé que lo van a renovar, como es habitual en los contratos de tracto sucesivo, para ofrecerle mis servicios, ya sea para que me consideren para un menor, si el contrato es menor, o simplemente para ofrecer mis servicios y decir, oye, esto que se está haciendo aquí Logicalis España lo puedo hacer yo, ¿no? Para cualquiera de estos casos. Entonces tengo aquí, por ejemplo, este contrato va a vencer en un mes, este suministro de infraestructura para la Generalitat, para un instituto de la Generalitat. Yo puedo ver de un vistazo los pliegos y lo que se viene suministrando y si me encaja, ¿vale? En el documento. Aquí hay una serie de servidores. Bueno, si me encaja, yo podría contactar con este organismo y decirle, oye, mira, yo también puedo ofrecerte estos servicios, ¿vale? Creo que teníamos otra encuesta prevista para vosotros sobre las dificultades principales que enfrentáis en los procesos de licitación y de adjudicaciones públicas, que creo que también puede ser interesante para guiarnos un poco e insistir más en un aspecto o en otro, ¿vale? De cualquier manera, como ya ha mencionado Aram, os invitamos en la parte de la izquierda de preguntas y respuestas a compartir vuestras preguntas. No vais a poder leer las del resto de asistentes, pero las vamos a filtrar y desde luego que os escuchamos. Exacto. Hasta el momento hemos ido revisando un poco por partes, ¿no? Desde la localización de posibles oportunidades, ¿no? Como configurar alertas, etcétera. Hemos empezado a revisar, ¿no? Rápidamente cómo decidir, ¿no? Si nos presentamos o no a las licitaciones con esas claves. Hemos visto cómo podemos y ya directamente, ¿no? Señalar esas licitaciones a las que nos vamos a presentar. No os hemos enseñado aún el Kanban, ¿no? De seguimiento de las licitaciones, pero ahora vamos luego con ello. Y en esta parte, ¿no? De cuando ya hemos decidido prepararnos para presentarnos a las ofertas, ¿no? Pues analizar los pliegos en detalle, ayudarnos o apoyarnos en ese ping-pong, ¿no? Para preparación de ofertas, etcétera. Entonces, hasta aquí al menos, ¿no? Todo lo que os hemos compartido, os compartimos aquí la encuesta que comentaba Robert, ¿no? ¿Cuál es vuestra principal dificultad, ¿no? En este proceso, en este caso, de todo este proceso de preparar, de identificar las oportunidades, ¿no? De decidir si nos presentamos o no, si cumplimos requerimientos. Luego también coordinar la preparación de las ofertas, ¿no? En este caso, pues eso, tanto el análisis en detalle de los pliegos, ¿no? No pasar nada por alto que luego nos puede jugar malas pasadas, ¿no? A la hora de presentar nuestra oferta. Y ese mismo proceso también luego de seguimiento de las licitaciones en todo su ciclo de vida, ¿no? Una vez incluso las hemos presentado, ¿no? Pues los requerimientos, en la ejecución, ¿no? El seguimiento de la ejecución o incluso hasta el propio control de ejecución de los contratos, ¿no? Hasta la devolución de las garantías, las prórrogas, etcétera, etcétera. U otros problemas que también, si queréis, podéis comentar en preguntas y respuestas. Mira, hay una pregunta muy concreta que nos plantea Aranza. Nos entró, no pudo ver cómo hemos seleccionado una adjudicación a la que presentarse y que salga en el nuevo panel, en el Kanban, ¿vale? Si yo tengo un listado cualquiera de licitaciones, ¿vale? Por ejemplo, vamos a repetir una búsqueda habitual de césped artificial. Digamos que si yo tengo una licitación cualquiera que me interesa, le puedo dar aquí a seguir en la ficha de la licitación o bien directamente desde el listado aquí mismo, ¿vale? Si le doy aquí a seguir, le puedo poner una etiqueta, ¿vale? En este caso, pues césped, por ejemplo, césped artificial, como no. Vale, entonces ahora en tu organización, tus licitaciones, vamos a tener la licitación de turno aquí ordenada, ¿vale? Y podemos pasarla al estado que sea, podemos abrirla, podemos asignarle tareas, que es algo de lo que no hemos hablado todavía, ¿no? Cuando queremos repartirnos el trabajo, si hay varias personas que trabajen en
las licitaciones públicas. Normalmente hay una de carácter administrativo que hace el papeleo más administrativo, PCAP, y otra técnica que es la que se encarga de precios, de memoria técnica. Para repartiros el trabajo podéis utilizar nuestro panel Kanban para proponer tareas. Pues, por ejemplo, redactar memoria técnica, ¿no? Pues, si nos lo piden. Yo puedo asignar un estado, puedo asignar esto a una persona concreta de la empresa, si es el caso, puedo notificárselo, ¿vale? Para repartir el trabajo de leer cada licitación, de asignar, de repartirnos el trabajo entre compañeros y compañeras para garantizar que no se nos escape nada, ¿vale? Espero haberte respondido, Aranza. Si no es así, me dices. Sí, de hecho, sí, vas un momento a la ficha de la licitación, ¿no? De cualquiera de estas que está pendiente de decidir. Sí, aquí también en la ficha de la propia licitación, una vez has marcado seguir, te aparecen el listado de tareas, ¿no? Y el Kanban para acceder rápidamente a ese cambio. El Kanban, los proyectos a los que está asociado, efectivamente, sí. Entonces, los resultados de la encuesta. A ver, los comparto. Básicamente los principales problemas o dificultades que estáis teniendo es tanto en la identificación de las oportunidades, ¿no? Como en la de reducir ese ruido, ¿no? Y descartar los que no son relevantes. Y también, empatado en los resultados, analizar esos resultados, ¿no? Y los competidores en este caso y aprender de ello. Esos son como los dos principales focos, ¿no? Que os llevan quizás más trabajo o tenéis más dificultad para resolver o no las suficientes herramientas para trabajarlo. Y luego también la parte tanto de revisar requerimientos, ¿no? Como preparar ofertas, que es la parte que veíamos, ¿no? De cómo ese análisis de los pliegos, que al final es la parte fundamental, ¿no? Cuando vamos a presentarnos en una oferta para asegurarnos que la preparamos correctamente. Vale, por un lado, en cuanto a reducir ruido, en el explorador de Gobierto, como algunos ya habéis podido comprobar, tenemos múltiples filtros, ¿vale? Por ejemplo, por adjudicador, por CPV, aunque este filtro a veces plantea sus pegas. Los CPVs son las siglas de vocabulario común de compra pública. Se supone que son partidas a las que se asignan las distintas prestaciones. Como nos indica Nacho, por ejemplo, que nos lo ha preguntado, algunas tienen más de un CPV porque comprenden distintas prestaciones diferentes. Los CPVs a veces se utilizan para recibir alertas masivas de todo lo que atañe a cierto sector de contratación, reformas. Hay un explorador de CPVs para que entendamos de lo que hablamos, ¿no? Reforma, por ejemplo. Tenemos un pequeño explorador de los distintos CPVs que al final son códigos numéricos para clasificar las prestaciones, ¿vale? El problema con utilizar solo CPVs es que vamos a recibir un montón de ruido. Nosotros aconsejamos combinar CPVs con palabras clave o cuando la prestación es muy específica utilizar principalmente palabras clave para las búsquedas, porque de esta manera, independientemente del CPV en el que lo asigne la entidad pública, nos vamos a garantizar que vamos a recibir esta información, que no nos va a quedar fuera por haber seleccionado un CPV que no es el que se ha publicado en la plataforma. Perdón. Y filtrar el ruido, efectivamente, y no recibir tampoco todas las licitaciones que correspondan a un cierto CPV, porque probablemente muchas no van a ser de nuestro interés, ¿de acuerdo? Exacto. Aquí sí repasaremos, ¿no? Cómo configurar alertas. La recomendación principal es empezar con lo más genérico, ¿no? Empezar con esa exploración de palabras clave más en abierto. La vista de informe nos viene muy bien para identificar, ¿no? Ver, pues no, nos interesan solo contratos de servicios y suministros y no obras o lo que sea, ¿no? Entonces, puedes filtrar rápidamente por cada uno de los aspectos. Si el lugar de ejecución es relevante para esa prestación, pues podemos filtrar por lugar de ejecución, etcétera. O como decía Rubén, ¿no? Si tenemos muy claro que solamente hay una familia de CPVs en concreto que es la que que es pertinente, pues podemos limitar por CPVs, etc. El problema que comentaba Rubén, ¿no? Es que tenemos que asegurarnos que ese filtro por CPVs no nos excluye porque a veces pues bueno, los poderes adjudicadores no usan los CPVs de forma muy precisa, ¿no? O bien son cajas muy grandes, ¿no? Categorías muy generales y por lo tanto Sí, hay zonas grises a veces. lo importante es definir bien el conjunto de términos y palabras clave que luego queremos segmentar ahí.
O a veces incluso pues usan CPVs que no corresponden, ¿no? Entonces, nuestra recomendación es analizar primero sin CPVs y luego, en todo caso, revisar si los incorporas o no. Y aquí una cosa muy importante que ya hemos revisado antes, ¿no? Esas palabras excluir, por ejemplo, de césped artificial, pero todos los que contengan fútbol los queremos quitar, ¿no? Entonces, una manera muy práctica de refinar esos resultados es sobre esa búsqueda que ahora tenemos, ¿no? Si aquí nos aparecieran resultados que no son relevantes, ¿no? Aquí pues justo tenemos solo 2 resultados, pero podríamos añadir palabras clave negativas, ¿no? En cada uno de esos conjuntos de términos. Aquí tener en cuenta que se están sumando estos conjuntos, ¿no? Los 4 conjuntos que tiene aquí Rubén en pantalla se están sumando. Por lo tanto, si queremos excluir la palabra fútbol, deberíamos incorporarlo en cada uno de esos conjuntos para que Sí. efectivamente no apareciera en ninguno de ellos. Sí, lo que se hace es, se combinan los resultados de estas búsquedas con el operador lógico OR, entonces saldrían, efectivamente, si quiero excluirlo de todos, tengo que incluirlo en todos ellos. Bueno, en este caso no cambia mucho la cuestión. Hasta ahora Aquí estamos haciendo... te iba a decir, la pregunta de Nacho, si quieres contestarla ahora ya, que iba sobre los CPVs, nos preguntaba sobre ese análisis de potenciales licitadores que podrían presentarse. Así que si quieres, entra en una licitación, ¿no? Y lo comentamos así rápidamente. Mira, aquí el Ayuntamiento de Alzira quiere unas electrobombas para un campo de césped artificial. Competencia y bajas. En este caso, tiene en cuenta no solamente los CPVs, en este caso porque como parece una prestación muy concreta de electrobombas. Abre otra directamente. Sí, vamos a abrir otra. A ver, césped artificial para Corbera, competencia y bajas. Vale. ¿Qué nos pasa hoy? Tenías abierto alguna otra, ¿no? Sí, tenemos aquí un sistema dinámico en el que tenemos la competencia y bajas. Vale, Vale. simplemente para poner el ejemplo. Aquí respondiendo a Nacho, que decía, vale, pero ¿qué pasa si mi licitación o la que estoy observando, lo que sea, ¿no? Solo coincide con algunos CPVs, etcétera. En general, estoy como lo que estás analizando es justamente esa licitación en concreto, no tienes que hacer nada. Pero si por lo que fuera quieres analizar solo lo que ha ocurrido en el pasado en solo algunos de esos CPVs, pues seleccionas cada uno de esos CPVs que quieras analizar y automáticamente se va a actualizar ese análisis de licitaciones pasadas, ¿no? Si ahora Rubén pincha en CPV 55 o lo que sea, pues va a reanalizar los datos para ese CPV en concreto. ¿Vale? No sé si Nacho Sí. respondemos a la pregunta, entiendo que sí. Se basa realmente en las dos cosas. Se basa no solamente en CPV, sino en CPVs y en palabras claves y el contexto geográfico En, del lugar de prestación. Hay más factores ahí, no solamente en, son los CPVs. en todos los que te estamos exponiendo, de hecho, en los CPVs, el tipo de contrato, procedimiento, rango de importes, etcétera. Por lo tanto, Sí, lo si puedes. quieres Eso segmentar es, esos resultados, puedes pinchar en cada una de estas variables para, en este caso, recalcular ese análisis. efectivamente. Genial. Luego Sergio Blasco tenía otra pregunta, en este caso, sobre el contenido de los pliegos, ¿no? Y lo que podemos sacar de ello, un poco siguiendo el ejemplo que planteabas, ¿no? De un contrato menor tal, para identificar quién es el responsable del contrato, etcétera. En los documentos están a veces publicados quién es el responsable del contrato. Con la funcionalidad pregunta de ese documento podrías extraer esa información u otras relevantes, como por ejemplo análisis sobre tus competidores, etcétera. Quizás en este punto, además de revisar esto, no sé si Rubén querías mostrar el tema de la búsqueda de documentos como elemento también de identificar otras preguntas, otras oportunidades que puedan existir. Sí, en este caso, pues aquí tenemos un jefe de servicio que es el que firma el documento como Ramón Gómez de Tejada. En respuesta concreta a tu pregunta, a veces está disponible el correo electrónico y a veces no, según si decide proporcionarlo o no la entidad que saca la licitación, ¿vale? Algunas entidades son muy abiertas y lo dan rápidamente, otras no. Lo que sí debe estar disponible legalmente es en el contacto general del Departamento de Contratación, ¿vale? Esto con carácter general sí que lo vas a tener. Como indica Aram, hasta ahora estábamos haciendo búsquedas en los metadatos, en el título y en la información estructurada. En Gobierto Contratación también tenemos una búsqueda más profunda en el contenido de los documentos, de los pliegos y de los documentos de mesa de contratación que están disponibles en las distintas plataformas, que serán unos 13 millones de documentos. Y esto es muy útil para investigar cuestiones concretas. Por ejemplo, hemos hablado antes de Sierra
¿cómo lo has llamado? Sierra Sagital. sagital. Yo tampoco sabía ni qué era, pero es un instrumental médico. Podemos buscar los pliegos técnicos en los que aparece mencionada la sierra sagital, porque como expertos en sierras sagitales, que somos Aram y yo, estamos interesadísimos en esta prestación, podemos localizar documentos, pliegos técnicos en los que se menciona este tipo de documentación, ¿vale? Pues por ejemplo, aquí la mutua FREMAP ha pedido un suministro de 5 motores quirúrgicos para sierras sagitales, que yo sueño por la noche con sierras sagitales. Aquí tengo acceso al pliego de características técnicas y puedo acceder directamente a la contratación de turno, ¿no? Al proceso de licitación para ver qué están pidiendo aquí. Puedo ver el documento, como ya hemos dicho, y como vemos hemos podido encontrar una prestación que no aparecía directamente listada en el nombre de la licitación, ¿vale? Para hacer una investigación profunda, y esto es muy útil para datos concretos, por ejemplo, este caso de la sierra sagital, o bien normas específicas, criterios de adjudicación, en el caso de que quiera mirar en pliegos administrativos, pues sobre criterios medioambientales, de interés social. Puedo buscar también nombres propios incluso, si quiero localizar qué pasa con ciertos secretarios técnicos o ciertas personas de mesa de contratación, también lo localizaría, ¿vale? Las potencialidades de esta herramienta son muy potentes. Sí, Y sí. incluso podemos montar, si como yo no dormís por la noche pensando en sierras sagitales, podemos montar una alerta, que esto es nuevo, para que cuando haya nuevas ocurrencias de esta búsqueda, a mí se me notifique, ¿vale? Esta prestación es nueva y es bastante útil. Puedo seguir esta búsqueda, sierra sagital, y entonces, como todas las búsquedas que tenemos en Gobierto, cuando haya nuevas ocurrencias de lo que tengo en pantalla, me van a notificar por correo electrónico para que no se me escape nada, ¿vale? Aquí, en función de lo que nos interese, pues lo configuraremos de una manera u otra, pero es bastante práctico marcar esa opción de agrupar por licitación, ¿no? Que nos permite ver esos resultados agrupados por las licitaciones. En función de lo que estamos buscando, si estamos buscando referencias a un proveedor, a un producto, una marca, más de análisis de competencia, pues seguramente filtraríamos por pliegos tipo, etcétera, etcétera. Y luego incluso, en este caso, si lo que nos interesa es configurar una alerta, ¿no? De posibles licitaciones que puedan escapársenos, que están solamente en el contenido del pliego, aquí lo que es relevante es, pues, además de filtrar por pliegos técnicos, podríamos filtrar, si nos interesa, pues por CPVs, por tipo de procedimiento, etcétera. Y si ordenamos esas licitaciones por más recientes, vamos a tener rápidamente, ¿no? Las licitaciones que quizás incluso están en plazo de presentación de ofertas, etcétera. Esto, la primera vez que generamos esa búsqueda, pues nos aparecen, ¿no? Todos los resultados, etcétera, pero los nuevos resultados que nos vayan a aparecer serán siempre en general licitaciones en plazo de presentación de ofertas, ¿no? Por lo que puede ser muy relevante para detectar esos casos que puedan estar escapándosenos de otras búsquedas, ¿no? Porque no está en las palabras clave del objeto, porque es algo muy específico, ¿no? Que está en los pliegos, etcétera, o como cantaba Rubén, si tenemos un valor diferencial, ¿no? Una cualidad específica que queremos buscar directamente o un aspecto, ¿no? Que se valore en los criterios, pues podríamos buscarlo también de esta forma. No sé si tenéis preguntas respecto a todas estas consideraciones que hemos ido comentando, ¿no? Hemos repasado sobre los problemas claves los que habéis comentado, ¿no? De cómo limpiar, no, cómo detectar más oportunidades, ¿no? Hemos visto cómo podemos ampliar el abanico. Acabamos de ver ahora cómo ampliar incluso el abanico, ¿no? De esas oportunidades que pueden estar ocultas en el contenido de los pliegos. Y luego también cómo limpiar, ¿no? Esos resultados que vamos obteniendo de nuestras búsquedas, que luego quizás, Rubén, podemos repasar, ¿no? Una búsqueda que tenemos guardada, pues, o desde la entrada, ¿no? Si hay nuevos resultados, nosotros recibimos por correo electrónico esos nuevos resultados, hacemos ese repaso, tenemos una funcionalidad que puedes ocultar, ¿no? Las licitaciones que no te interesan, y esa es una forma también muy práctica para identificar, ¿vale? ¿Qué características comunes tienen esas licitaciones, ¿no? Que no nos interesan? Pues es una manera luego para identificar, por ejemplo, el ejemplo que ponía antes Rubén, ¿no? De palabras clave a excluir, etcétera, etcétera.
Luego, en realidad, también podemos preguntarle al asistente, ¿no?, sobre, por ejemplo, cuáles son las palabras clave recurrentes que están utilizando de las licitaciones que ha ganado un competidor en concreto, ¿no? Y esa puede ser otra buena manera, ¿no?, de identificar, ¿no?, cómo mejorar nuestras alertas, ¿no?, con quizás palabras clave que no teníamos identificadas, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, me gustaría presentaros un poquito el asistente, que yo creo que algunos de los que estáis ya lo habéis podido utilizar. Nuestro asistente con lenguaje natural puede construiros búsquedas, puede prepararos pequeños informes de un mercado, puede ayudaros a definir palabras clave para iniciar una búsqueda y puede resolver, que creo que también es muy relevante, dudas habituales sobre el proceso de contratación pública, ¿vale? Por ejemplo, cómo presentar mejores ofertas, cuestiones sobre plazos de respuesta, plazos de recurso, si hay resoluciones previas de un competidor, por ejemplo, yo qué sé, imaginaos que quiero saber si SACIR es una empresa que tiene muchas resoluciones en tribunales de comercio, pongamos por caso. En Gobierto tenemos una prestación relativamente reciente que es el explorador de resoluciones, ¿de acuerdo? El asistente está conectado a las resoluciones de los tribunales, a los recursos y a las respuestas a estos recursos. Y para cualquier empresa yo puedo hacer este tipo de búsquedas que nos ayuda a determinar pues, si una empresa tiene mucho historial de litigación o si es muy conflictivo, conflictivo judicialmente su campo de actuación para ver qué papel tiene esta empresa, ¿no? Pues en este caso SACIR debe tener un departamento legal bastante fuerte y aquí tenemos simplemente una pequeña búsqueda montada de lo que pasa con SACIR. Como en todas las pantallas de Gobierto, intentamos que sea fácil de accionar y siempre vais a tener a la izquierda un panel en el que podemos determinar qué tipo de acto, a qué tipo de acto se refiere, qué tipo de decisiones, por ejemplo, cuáles le han estimado a SACIR, cuándo llevaba razón SACIR, vamos a ver. Pues aquí tenemos un resumen, perdón, el listado que nos lo he mostrado de las resoluciones con con estos filtros, ¿no? Las que han sido estimadas total o parcialmente. Y para cada una de estas resoluciones judiciales, que suelen ser documentos un poco largos y farragosos, tenemos un pequeño resumen con lenguaje más natural para que sea comprensible, ¿no? Se aprueba el expediente. Lo que ocurre principalmente es que se inadmite el recurso que se planteó contra la mesa de contratación, pero sí se estima un recurso contra un decreto de alcaldía que excluyó a un adjudicatario potencial, entonces se anula la exclusión y se vuelve a empezar, ¿vale? ¿Qué tenemos con esto? Todo enlazado, la normativa de aplicación, las resoluciones citadas, ¿vale? Para que si os interesa también investigar este tipo de cuestiones, podamos hacerlo. Sí, aquí el caso más relevante o más habitual seguramente será, ¿no?, si habéis identificado un aspecto, ¿no?, en vuestra licitación en la que estáis participando que queráis presentar un recurso, ¿no?, cuáles han sido los precedentes, ¿no?, previos a recursos similares. Entonces le podéis pedir, indicar al asistente, oye, me estoy planteando presentar un recurso por esta cuestión, etcétera. Identifícame, ¿no?, cuáles son los argumentos principales para plantear mi recurso, ¿no?, en precedentes similares. Lo podéis hacer más en genérico, incluso sobre la licitación en la que estáis analizando los pliegos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Eh, En, en general podemos plantear consultas muy amplias o muy específicas, ¿vale? También resuelve preguntas más. Me imagino que no queréis presentar un recurso, salvo que no os quede otro remedio. La idea es que no haya lugar a presentarlo, ¿no? Que quede todo claro. Quizás sea un caso de uso muy lejano. Podemos preguntarle cosas sobre plazos. Por ejemplo, ¿qué plazo tengo para responder a una solicitud de subsanación? Pongamos por caso, ¿no? Así con carácter general. Aquí lo hace con carácter general en base a la legislación española. Si planteo esta misma pregunta relacionada con con una licitación en concreto, me va a dar respuestas más específicas, ¿vale? En este caso, bueno, se suele conceder un plazo no superior a 3 días hábiles, ¿vale? Y solo son subsanables los defectos formales que no los que afecten a requisitos esenciales, ¿vale? Me imagino que como ya tenéis mucha experiencia en licitaciones, ya lo sabéis, pero es algo que a veces es chocante. Solo se puede subsanar en general, la información administrativa, no se puede subsanar la memoria técnica o la oferta económica porque esto os colocaría en una situación de ventaja respecto al resto de adjudicatarios, ¿vale? Entonces, esto es una información que ya sabéis, pero nunca viene mal recordarla.
Como veis, el asistente da respuesta a este tipo de cuestiones y también amplía un poquito el campo para que podamos continuar con el hilo y responder a dudas más habituales. Sí, aquí recuperando el hilo que teníamos, ¿no? De, vale, cómo identificamos oportunidades, a qué licitaciones nos presentamos, cómo las gestionamos, etcétera. El ejemplo que os poníamos, ¿no? Del asistente en el que puede ayudaros también, ¿no? En esa mejora, ¿no? Uno de los problemas clave que habéis identificado es cómo perfeccionamos nuestras alertas, ¿no? Esas búsquedas de oportunidades. Entonces, aquí el ejemplo que poníamos antes, ¿no? Por ejemplo, si identificamos cualquier competidor en concreto, por ejemplo, podemos buscarnos a nosotros mismos, ¿no? Populi Tools o SACIR, el ejemplo que poníamos antes, y le podemos pedir mejor en una nueva conversación que en una que ya Sí, tengamos otro contexto, cuáles son las palabras clave, ¿no? Que pueden extraerse de las principales adjudicaciones o contratos que está ganando este competidor, ¿no? Ese podría ser un ejemplo interesante, ¿no? Para identificar cómo mejorar nuestras alertas, ¿no? En este caso, a través de precisamente aprender de nuestros competidores, ¿no? Que era uno de los puntos que habíais remarcado en esa encuesta. sí. Esto es una prestación que se la he planteado en relación a nuestro nombre, a nuestra razón social, a la de la empresa en la que trabajamos, pero podéis plantearlo también con una pregunta más genérica, con un mercado más concreto, ¿vale? Entonces, aquí lo que hace es, digamos, en oculto, por debajo, investiga qué es lo que estamos pidiendo, ha hecho una búsqueda con los 106 contratos que tenemos adjudicados y nos propone una serie de palabras clave con las que podríamos localizar estas, de forma genérica estas adjudicaciones, ¿vale? El proceso, como suele recordar Aram, es preferible iniciarlo de lo general a lo específico. Si planteamos palabras clave muy amplias, como simplemente aplicaciones, web portal, pues es posible que tengamos muchos falsos positivos. Si tenemos prestaciones que son más específicas, es preferible utilizarlas para garantizar que recibimos información relevante sin tener demasiado ruido, ¿de acuerdo? Incluso puedo pedirle, me lo ha dado ya, me genera la búsqueda montada, ¿vale? En este caso lo que ha hecho ha sido localizar directamente a nosotros como adjudicatario, nos ha puesto aquí, ¿vale? Pero puedo repetir esta búsqueda, puedo decirle que monte la búsqueda con las palabras clave, si deseo Sí. hacerlo de esta manera. Exacto. Aquí el ejemplo que ha hecho Rubén, ¿no? Ha hecho un análisis de las licitaciones, en este caso, que ha ganado este proveedor, ha identificado los principales CPVs, palabras clave, etcétera, y esto podríamos utilizarlo de partida para generar nuestra propia búsqueda, ¿no? De alertas, etcétera. Podríamos pedirle al asistente que genere esa búsqueda o hacerlo nosotros manualmente. En todo caso, ¿no? Veis la potencia, ¿no? De poder aprovechar todos esos datos que están ahí a un clic de distancia, ¿no? Simplemente a una petición del asistente y que podemos aprovechar para sacarle muchísimo partido. Si quieres, vamos terminando un poco el ejemplo del taller de hoy, que desde el seguimiento de las licitaciones, ¿no? Si nos volvemos al Kanban. Sí, eso iba a contaros, porque aquí estamos hablando de cómo encontrar licitaciones, pero ¿qué pasa cuando ya las hemos ganado? Hay dos cosas que nos van a interesar saber, que es cuando acaban, cuando vencen las licitaciones que ya tenemos ganadas para hablar con el organismo de turno y tenerlas controladas, y el seguimiento de las garantías, ¿vale? Que son herramientas que tenemos en Gobierto. Entonces, una posibilidad es filtrar aquí por la fecha mediante el uso de contratos que finalizan. Podemos ver, como os comentaba antes, los contratos que están próximos a finalizar, los podemos tener aquí listados, ¿vale? Para ir contactando a los distintos adjudicadores y decirle, oye, este contrato que va a vencer, lo vamos a renovar, ¿qué vamos a hacer? Podemos repetir este mismo trabajo, creo que lo hemos mencionado antes también, con la competencia para el caso de que vayan a vencer sus contratos y de esa manera tener identificado en qué contratos nosotros podríamos ofertar nuestra propuesta, ¿vale? Esto por una parte. Y por la otra, en relación a las garantías, en Gobierto Contratación tenemos un pequeño gestor de garantías para saber cuándo tenemos que reclamar las garantías constituidas, en caso de que el contrato lo requiera, al organismo adjudicador, ¿vale? Porque algunos son muy rápidos devolviendo y a otros pues hay que reclamárselo. Entonces aquí podemos informar de las garantías que nos han solicitado, la forma de constitución en su caso y podemos filtrarlas por fecha para que si tenemos adjudicaciones ganadas podamos saber cuándo tenemos que reclamarlas, porque al final es una cantidad
de efectivo que, bueno, pues viene bien tener en tesorería. Sí, esto depende al final, claro, de la forma de la constitución de la garantía, pero en cualquier caso este panel nos sirve para ver rápidamente el estado de los contratos que tenemos ya adjudicados, ¿no? En este caso, y hacer ese control de los plazos, ¿no? Muy rápidamente, fácilmente, y también el control de las prórrogas, ¿no? Las distintas, si se ha prorrogado o no, podemos actualizar ese plazo, etcétera, y así tenerlo fácilmente recogido y luego filtrar por el caso en el que nos interesa, ¿no? Pues cuáles tenemos en curso con garantías o cuáles las garantías están ya canceladas, etcétera, etcétera, ¿no? Y podemos ver rápidamente el volumen de contratos, el volumen de importe, etcétera, etcétera, en cada uno de esos casos, incluso filtrando por adjudicador, si nos interesara lo que sea. En el panel anterior que hemos visto del Kanban, aquí tendríamos claro, ¿no? Podemos controlar eso, los plazos, las prórrogas y las garantías. Aquí en el panel de licitaciones, además de ver muy rápidamente, ¿no? Por cada columna el estado de las licitaciones que estamos siguiendo, ¿no? Si nos hemos presentado o no, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver, perdonad, desde las que están formalizadas, ¿vale? En adjudicación, evaluación y tengo muchas en publicada, por eso me costaba. Perdonad, ¿me estabas diciendo? Sí, que además estas fases también son configurables por vuestra organización, así que podéis tener una columna, por ejemplo, ¿no? en recurso, ¿no? Y tener rápidamente identificadas las que tenéis en recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Con el control ese de tareas que habíamos visto, etcétera. Pero también una cosa muy interesante, aquí en la vista de detalle podemos analizar los resultados de esas licitaciones. Por ejemplo, si queremos ver rápidamente las licitaciones que están en este caso formalizadas o adjudicadas, ¿no? En este caso, las nuestras, si pinchamos en la pestaña detalle, ¿no? Vamos a poder ver los resultados, esas licitaciones, ¿no? Fácilmente, y podemos analizar las nuestras, ¿no? Si filtramos por adjudicaciones, solo las nuestras, pues vamos rápidamente a ver cuáles son las nuestras, ¿no? En el filtro de la izquierda de adjudicaciones, arriba del todo. Vale. Y aquí podemos ver rápidamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, Bueno, no nos sale ninguna, pero pues, si estuvieran aquí en nuestra empresa real sí que saldrían, ¿de acuerdo? sí, aquí podemos Pero ver bueno, rápidamente cuáles son el volumen de licitaciones, adjudicaciones, el total adjudicado, el presupuesto medio, el descuento medio, la concurrencia media, etcétera. Y lo mismo podríamos hacer, ¿no? Si quitamos, por ejemplo, todos esos filtros de las fases y solamente nos fijamos en las adjudicaciones de otros, ¿no? Que simplemente es filtrar arriba. Aquí tendríamos las licitaciones que nos han interesado, pero las que han ganado otros, ¿no? Podemos ver rápidamente quién las ha ganado, si lo mostramos en la tabla de datos, ¿no? Que ahora mismo está oculto, pero lo podemos mostrar. Y podemos identificar incluso por vertical, ¿no? Recordad que habíamos clasificado esas licitaciones por nuestros verticales, entonces si filtramos por transparencia, pues vamos a poder identificar rápidamente, ¿no? Esas licitaciones que nos habían interesado, pero que han ganado otros por transparencia y una forma rápida de luego ir acotando, ¿no? ¿Por qué han ganado, no? Tenemos ahí el detalle, el descuento medio, etcétera, etcétera. Podemos entrar en el detalle de cada una de ellas. Esto en realidad podemos monitorizarlo de forma mucho más en detalle específica con un panel que tenemos, ¿no? De monitorización de la competencia y en la que podemos comparar, ¿no? También más fácilmente los resultados nuestros o de nuestros competidores y aquí de nuevo filtrando por lo que nos interese. Pues solamente determinados tipos de entidades o adjudicaciones de los últimos 12 meses o de determinado CPV o que contengan determinada palabra clave, ¿no? Solamente queremos ver los que tienen la palabra clave LLM, ¿no? Por poner un ejemplo, pues cuáles han sido, ¿no? Los resultados de esas licitaciones. En este caso, pues todos estos proveedores, ¿no? No aplican a estas palabras clave, entonces no sería un buen ejemplo, ¿no? Si esto iba de césped artificial, ¿no? Pues en este caso sería más razonable filtrar por césped artificial, ¿no? Y ahí sí tendríamos el detalle de esos resultados, segmentando las adjudicaciones por el caso que nos interese. sí, o por lugar de ejecución, yo qué sé. Quiero ver qué ha pasado en Cataluña. Pues puedo seleccionar solo Cataluña para filtrar un poco el tiro por según geografía. Por ejemplo, hay muchas maneras de hacer esto. La idea en Gobierto es que podáis elegir la información que queréis ver en cada pantalla para poder accionar, para poder responder conforme con los datos, ¿de acuerdo? Nos pregunta Gema Jiménez, ¿cuál es el último año, el más alejado en el tiempo, en el que tiene información el asistente?
Esto Esto va a de, depender de la prestación específica que estemos mirando, ¿vale? bueno, de vuestra Y, licencia, y sobre del todo. plan que tengáis, efectivamente. Según el plan, como hemos visto aquí, vais a tener información de los últimos 12, 24, 36 meses o ilimitado, ¿vale? Si tenéis un plan ilimitado como el Enterprise, podríais ver todo lo que tenemos disponible que venga de la plataforma de licitación, que si no estoy equivocado empezó en el 14, ¿no? ¿En 2014 fue? Pues ahora no recuerdo el detalle, pero en cualquier caso, respondiendo a Gema, ¿no? Es desde el inicio de que la obligación, ¿no? de también la licitación digital, etcétera. Por lo tanto, los datos que están ahí en las plataformas, incluso si se borran de las plataformas, nosotros los conservamos. Por lo tanto, tenéis todo ese historial de todas las plataformas de contratación, la del Estado y todas las autonómicas. En cualquier caso, Gema, si te interesa algo en particular, escríbenos y te respondemos en detalle. Entonces, para recopilar un poco y cerrar el taller, no sé si, Rubén, quieres hacer un poco un repaso de las cuestiones que hemos visto principales, ¿no? Y el resto, si queréis aprovechar para hacer las últimas preguntas que os hayan quedado en el tintero, ¿no? Y las respondemos para cerrar el taller. Sí, queríamos enseñaros cómo hacer búsquedas para localizar oportunidades, cómo podéis seguirlas para recibir estas alertas, ¿vale? Una vez localizáis las licitaciones que os interesan, podéis seguirlas en el Kanban de tu organización, tus licitaciones, para repartir tareas entre vosotros, para comentarlas. Podéis utilizar nuestro asistente para resumir los documentos en cada una de las licitaciones, de esa manera decidir si os interesa o no. Después, si ganáis, si os adjudicáis, después de todo el tratamiento, bueno, entre medias, con el asistente podéis responder las preguntas habituales de plazos, cómo resolver, cómo plantear mejor una oferta, criterios de adjudicación. Podéis buscar también prestaciones específicas en los pliegos mediante la búsqueda en documentos. Recordad en este punto, ¿no? Cuando estábamos aquí repasando, podéis, en este caso, analizar, ¿no? Los potenciales licitadores que podrían presentarse, ¿no? Que eso es bastante relevante cuando vamos a definir la baja que vamos a aplicar a esa licitación. Y luego, cuando estamos ya preparando la oferta, ¿no? Ese ping-pong con el pliego, ¿no? Para preparar la oferta, etcétera, etcétera. Podéis, una vez habéis ganado, seguir las garantías y podéis utilizar también la prestación de contratos que finalizan para ver tanto los contratos propios como los que nos interesan que están a punto de vencer para no perder oportunidades cuando llegue la hora de su renovación. Hay muchísimas más prestaciones, os invitamos a probar la plataforma porque realmente no hay un único caso de uso, hay cientos y cada persona utiliza la plataforma de una manera ligeramente distinta. Intentamos que el interfaz sea realmente sencillo de usar para que podáis encontrar la información que necesitáis, ¿vale? No sé si Sí. nos dejamos nada o si hay alguna pregunta pendiente. Seguro que hay muchos casos de uso por comentar, pero si queréis lanzar alguna pregunta para cerrar y revisar alguno de esos otros casos de uso. Hoy hemos hecho un recorrido más o menos general y rápido, pero eso, lo que decía Rubén, que os animamos a profundizar o bien directamente probando la herramienta. Si no tenéis cuenta, podéis registraros, contratos.gobertu.es, generáis una cuenta de prueba y podéis trastear directamente con el explorador y el asistente. Y si ya utilizáis la herramienta, pues eso, podéis incluso pedirle al propio asistente, oye, ¿cómo puedo hacer esto o lo otro? Porque el propio asistente os puede responder sobre cómo utilizar la propia herramienta o incluso, ¿no? Cómo plantear pues eso, búsquedas, análisis de lo que os interese, etcétera, etcétera. Os animamos a trastear. No sé si tenéis alguna pregunta para cerrar y si no, pues cerraríamos el taller. Alguno había preguntado si publicaríamos el vídeo de la sesión, lo publicaríamos en el blog, en el post, lo tendréis disponible para recuperarlo. Y nada, y si os ha quedado alguna pregunta que por lo que sea no os ha dado tiempo a compartir aquí en la sesión, pues os invitamos a mandarnos un correo a gobierto.es, en este caso abre@gobierto.es, cualquiera de nosotros, ¿no? Ruben@gobierto.es y os contestamos a esas preguntas. Venga, sensacional. Pues nada, muchísimas gracias por acudir. Quedamos a disposición y esperamos seros útiles. Hasta la Venga, próxima. Saludos. hasta otra.